Bienvenidos a Zona Abierta. Este lunes empieza a circular un libro del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari está aquí en Zona Abierta con nosotros, muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme al programa. Tengo el doble placer, amistoso y profesional, de que nos acompañe también Joaquín López Dóriga. Joaquín, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ayer Joaquín López Dóriga abrió en su noticiero un espacio para que la gente que quisiera hacerle alguna pregunta al licenciado Salinas de Gortari se la hiciera, y llegaron 8.550 preguntas. De esas preguntas hemos escogido algunos para introducir esta entrevista con el licenciado Salinas de Gortari, y vamos a escuchar la primera de esas preguntas. Me llamo Josefina González de Morelia, Michoacán, y quiero preguntarle a Salinas que por qué, si no tenía nada que ocultar, entonces por qué se fue de México estos años y por qué regresa ahora. Doña Josefina, le aprecio mucho que me haga usted esta pregunta, porque me permite explicarle a usted y a muchos de mis compatriotas el motivo de mi salida de México. En marzo de 1995, cuando decidí voluntariamente ausentarme del país, lo hice porque en esos momentos México vivía una muy difícil situación económica. Recuerde usted, el peso se había devaluado de 3 a más de 7 por $1, la inflación se había disparado, los precios de los productos básicos habían crecido explosivamente, el empleo se había abatido y muchas familias empezaron a padecer efectos terribles con esta crisis económica. En esos días tan complicados se empezó a generar una intensa campaña de desinformación para responsabilizarme de esos problemas, y se señaló que mi presencia en el país era la que los estaba motivando. Por eso es que unos días antes de mi salida me visitaron 3 ex colaboradores, uno de los cuales ya era cercano al presidente Zedillo, y me expresaron su preocupación por esta situación tan delicada en el país y el que se me utilizara como a quien se le estaba responsabilizando de ella. Por eso es que tomé la decisión, muy a mi pesar, de ausentarme de México, para contribuir de esa manera a que la nueva administración que entonces se iniciaba tuviera todo el campo a su disposición para asumir esa tarea tan difícil de reencauzar la situación económica. ¿Pero quién hacía esa campaña de desinformación? ¿De dónde venía esa campaña sino del propio gobierno? Me gustaría nada más terminar de comentarle a doña Josefina, y en un momento regreso a complementar frente a lo que pregunta el señor Héctor Aguilar Camín. Doña Josefina, entonces salí por ese motivo. He regresado ya en alrededor de 5 ocasiones, y lo hice a partir del momento en que consideré que ya se habían reencauzado las actividades dentro del país y no había ningún motivo por el cual pudiera utilizarse mi presencia como excusa para argumentar que no podían solucionarse los problemas que se enfrentaban. Ahora, para responder a la pregunta que hace el señor Héctor Aguilar Camín, por supuesto que la campaña de desinformación la promovió el propio gobierno y utilizó diversos medios. Esto no es algo nuevo, está muy documentado en las escuelas de sociología o de teoría de la comunicación, cómo se crea lo que ellos llaman los expertos un pánico moral, pero que no es otra cosa que inducir a la opinión pública. La campaña para decir, miren, esta situación económica tan delicada, estos problemas que se están enfrentando, el responsable es precisamente esta persona. Pero ¿cómo se pasa de una relación de amistad, de colaboración, de cercanía, de identidad de proyecto económico y político entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo a una situación de persecución, por lo menos informativa, como la que usted describe? No son cosas personales. A mí me parece que la explicación de ese giro en el comportamiento del gobierno está precisamente en lo que se ha llamado el error de diciembre. El error de diciembre, que no es otra cosa que esas horas aciagas en que se agotaron las reservas internacionales del país en diciembre de 1994, a los pocos días de tomar posición el doctor Zedillo, y al agotarse las reservas,
El peso se venían disparó. agotando, ¿no? Se venían agotando desde marzo. Ahorita vamos a hacer las cuentas. Ahorita vamos a hacer las cuentas precisas porque parte de lo que se requiere es de precisar la información real. No lo que se dice, sino lo que realmente los datos objetivos muestran. Señor Salinas, permítame Pero un no he momento. terminado. Un segundito, Joaquín, nada más para que el público no se vaya a quedar con una explicación incompleta. Entonces, ese error de diciembre generó tantos problemas que ante la irritación social que provocó, el gobierno promovió esta desinformación para que se responsabilizara a la administración que terminaba y no a la que se iniciaba. Joaquín. De las llamadas, y volveremos un momento a esto de el error de diciembre, que me parece que lo tiene usted clavado como una espina. Pero, No, perdón, Joaquín, lo tienen los mexicanos, porque mire, y yo entiendo por eso la preocupación de doña Josefina y de muchos otros mexicanos. Las tasas de interés se fueron de 15% que la dejó mi administración a 110% en unos cuantos meses. Y entonces las familias, muchas familias perdieron su casa, otras perdieron su automóvil, muchos el empleo, las empresas quebraron, los bancos dejaron de tener solvencia. Por eso es tan importante aclarar cómo se generó ese problema, y no solo para entender mejor el pasado, sino para que no se repita. ¿No le heredó usted cuando dice esta administración que usted dejó una deuda no documentada o documentada, pero escondida o maquillada, de más de 30,000 millones de dólares? Qué bueno que usted lo plantea con esa claridad, Joaquín, porque es necesario precisarlo y aclararlo. Mi administración dejó documentada todos los pasivos que tenían que enfrentarse, pero además no dejó nada oculto y no llegaba a las cifras que usted dice. Son los famosos tesobonos, pongámosles el nombre, ¿verdad? Tesobonos. Para que no haya confusión en la discusión. Los tesobonos ascendían al 30 de noviembre de 1994 a 16,000 millones de dólares. ¿Y sabe qué, Joaquín? Estos tesobonos se emitían desde 1990. Y en los indicadores económicos que mes a mes publica el Banco de México, se señalaba con precisión el saldo. Así que se conocía públicamente, porque se publicaba el saldo de los tesobonos, y ascendía a un monto que estaba cubierto por las reservas internacionales que mi gobierno dejó. No era una deuda escondida, no era una deuda que no estuviera documentada, pero además la nueva administración del doctor Cedillo continuó emitiendo tesobonos durante diciembre y enero. ¿Cómo pueden decir que era escondida si ellos mismos la emitían? Y además, quienes pasaron a ser parte del equipo del doctor Cedillo, pues habían sido parte de mi gobierno y eran los que emitían los propios tesobonos. ¿Cómo decir que no sabían si ellos tenían la responsabilidad con el tema? Señor licenciado, vamos a hacer un corte de zona abierta y vamos a volver sobre este tema del error de diciembre, porque entre otras cosas, yo creo que ya sería hora de precisar de qué se trata exactamente el error de diciembre según usted. Volvemos en un momento a zona abierta. Volvemos a zona abierta con el licenciado Salinas de Gortari. Estamos en el error de diciembre. ¿Y de qué se trató ese error y cuáles son las condiciones que condujeron a México de una expectativa muy alta de desarrollo a un derrumbe terrible para la mayor parte de los mexicanos? Joaquín. Quisiera preguntarle, antes de ir a los temas en particular, el tema más generalizado que hay en la percepción de Carlos Salinas es la corrupción. De las llamadas que recibimos anoche, del 58% identifican gobierno de Carlos Salinas con corrupción o a Carlos Salinas con corrupción. ¿Qué le diría usted esta noche a esa gente? Joaquín, ¿cómo no lo van a identificar así si durante estos 6 años permanentemente se le ha dicho a la gente, mire, las privatizaciones que se hicieron durante la administración anterior fueron por asignación directa a un pequeño grupo de gentes que se beneficiaron de ellas? Eso, en lugar de explicar la verdad, y por eso en este libro yo dedico todo un capítulo para explicarle a los mexicanos cómo se hicieron realmente las privatizaciones, cada una, cuánto se obtuvo, a qué cuenta fue y en qué se gastó, qué personas adquirieron esos bienes, cómo se informó a la Cámara de Diputados, cómo se publicaron los libros blancos, porque no se asignó discrecionalmente a ninguna persona, ninguna empresa pública. Todas se privatizaron mediante subasta. Y eso ya no se dice.
se está desinformando para crear esta imagen de corrupción a la que usted se refiere, y que por eso yo me he preocupado por documentar a lo largo de estas páginas en el libro que ahora presento a los mexicanos. En el caso de las privatizaciones me lleva a otro tema que va concatenado. Raúl Salinas de Gortari, su hermano. El problema de su hermano, yo quiero separar el caso de José Francisco Ruiz Massieu del caso del dinero. El dinero ahí está, y estaba en Suiza, y estaba en cuentas, y estamos hablando de decenas de millones de dólares, y se amarra esa fortuna a privatizaciones. Mire, Joaquín, el comportamiento de mi hermano me ha causado un gran daño a mí en lo personal y un gran pesar. También, como usted ha dicho, lastimó la imagen de mi gobierno, pero sobre todo, ese comportamiento de mi hermano lastimó a muchos mexicanos. Por eso es que yo he señalado que Raúl tiene que dar una explicación precisa de esos fondos que depositó en el extranjero. Y yo le he exigido que la dé con claridad, con precisión. Pero una cosa sí puedo decir, y decirlo de frente, para que pueda yo ver a los ojos de cada persona. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero... Un momentito. Estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó documentación falsa para proceder de esa manera. Usted no presentó, pero la pregunta aquí es, para mucha gente, es cómo es posible que, habiendo tantos ilícitos que luego se documentaron en la actuación de Raúl Salinas de Gortari, el presidente, un presidente tan informado y tan atento a los detalles como Carlos Salinas, no lo supiera. He escuchado ese comentario inverosímil. Y tiene razón, Héctor. Yo me preocupé como presidente de la República de estar bien informado, de estar bien enterado de lo que sucedía en el país para poder tomar las decisiones que fueran necesarias. Pero también debo que reconocer que no estuve enterado de esas operaciones de mi hermano. Yo sé que para mucha gente no es creíble que yo no estuviera enterado, pero esa es la realidad. Ojalá hubiera yo sabido, para que en caso de que hubiera habido y se hubiera precisado cualquier comportamiento indebido de mi hermano, actuar para evitarlo y hasta sancionarlo como si fuera cualquier ciudadano. Ustedes me dicen, y lo insistió aquí Joaquín, pero ¿cómo es posible que usted no supiera? Pues Joaquín, hay muchas cosas que un jefe de Estado no sabe, sobre todo de sus familiares o de sus gentes cercanas. Me ocurrió a mí y me ha significado un gran pesar en mi circunstancia personal. Pero desafortunadamente me sucedió a mí, sucede en México, sucede en otros países, sucede en muchos lugares, porque la concentración es tan grande en los asuntos delicados de la nación que pues descuida uno esas cuestiones personales que en mi caso han resultado tan dañinas y que han lastimado tanto. ¿Ese fue quizás uno de sus mayores errores como presidente? Ese es algo que todo el tiempo voy a lamentar no haber puesto suficiente atención a ello. Porque también, abundando en lo que dice Héctor, es tan difícil entender que usted como presidente, y recordándolo usted como presidente, cómo ejerció la presidencia, sus ejercicio personal, la información, no haya sabido esto. Pues tiene usted razón en preguntarlo con esa insistencia, Joaquín, porque sé que mucha gente lo pregunta de la misma manera. Pero la explicación que yo doy es verídica. Dice Manuel Camacho que él le dijo a usted. Camacho ha dicho tantas cosas, tan diferentes, y sobre todo ha cambiado tanto su comportamiento desde que no fue postulado por el PRI a la presidencia de la República, que una más como esta no me sorprende, pero no es cierto. ¿Por qué no Camacho y por qué, déjeme preguntarle, por qué sí Zedillo? ¿Por qué fue candidato Ernesto Zedillo? La decisión fue de usted y nada más de usted. La postulación del candidato sustituto después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio fue uno de los momentos más difíciles y más delicados para la situación del país. Efectivamente, yo jugué un papel fundamental
para que el doctor Ernesto Zedillo fuera postulado por el PRI como candidato a la presidencia de la República. Años antes había yo designado al doctor Zedillo como secretario de Programación y Presupuesto. Y debo decirle que tuvo un excelente desempeño al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después lo designé como secretario de Educación Pública y realicé una labor formidable para promover uno de los programas más importantes a la favor de la educación en el país, como el que se dio en esos años. Y sí, en esos momentos tan difíciles de marzo y abril de 1994, yo consideré que en esas circunstancias y en esos momentos dramáticos, quien tenía las mejores cualidades para enarbolar las banderas del PRI ante los ciudadanos era el doctor Ernesto Zedillo Ponce León, y el PRI, corrientes dentro de él, efectivamente se sumaron. Pero vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte y vamos a volver sobre este tema de la sucesión. Naturalmente. Y la otra pregunta es, como tantos presidentes, ¿usted se arrepiente ahora de esa decisión o no? Regresamos a Zona Abierta con Carlos Salinas de Gortari. ¿Me presta su libro, por favor? Sí, pero tiene de vuelta. Regresamos a Zona Abierta con Carlos Salinas de Gortari y con Joaquín López Dóriga. Estamos en la conversación sobre las relaciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el entonces candidato y después presidente Ernesto Zedillo. Se ha publicado en la prensa que hubo un pacto entre usted y el presidente Zedillo para que no se persiguiera a Raúl y que el presidente Zedillo faltó a su palabra. Y se ha publicado también que en el libro que estamos conociendo ahora, hay un capítulo que se llama La traición de Zedillo. Bueno, la pregunta es cierto? ¿Fue cierto ese pacto? ¿Y es cierta la existencia de ese capítulo? ¿O hubo alguna traición de Zedillo? ¿En qué consiste? Héctor, se han publicado tantas cosas en la prensa tan desinformadas que una más como esta no me sorprende. O sea, ¿esto que publicó el Universal no lo dio usted como un capítulo? No, no lo di yo. Pues no le haga publicidad a un periódico en este programa. Déjeme acabar de responderle a Héctor. Está publicado ahí en el Universal y en el medio también. De responder otro periódico que promociona. Permítame terminar de responder a Héctor Aguilar lo que él señala. No, Héctor, no hubo ningún pacto entre el doctor Zedillo y yo ni antes de esos momentos tan difíciles, ni al momento de la postulación, ni después. Y como no hubo ningún pacto entre él y yo, tampoco puede hablarse de una traición del doctor Zedillo hacia mí, porque yo no lo pedí nada y él, en consecuencia, no tenía nada que cumplir. Así que ambas aseveraciones son falsas. Estas no son cuestiones que se explican por motivos personales. Aquí de lo que estamos hablando son de cuestiones del Estado, cuestiones de la nación, que en realidad reflejan procesos muy complicados, y entre ellos, no hay que olvidarlo, las reformas que hizo mi gobierno afectaron muchos intereses, y esos intereses que fueron afectados son los que se sumaron a esta campaña de desinformación oficial para tratar no solo de frenar las reformas, sino incluso de revertirlas. Por eso esta campaña desprestigio, entre otras cosas, las privatizaciones. ¿En algún momento tuvo usted la impresión de que después de que cayó preso, fue aprendido Raúl Salinas de Gortari, su hermano, podía usted también correr ese peligro de que la lógica judicial del acontecimiento y política condujera a que lo pudieran detener a usted también? Héctor, en enero y febrero de 1995, la situación económica era tan crítica que lo que hoy sabemos existía dentro del gobierno una gran desesperación por tratar de resolverla. Pero en esos momentos también se sumaron en casa del licenciado Farel, esperé alrededor de 1 hora y media la llegada del señor presidente. Mientras lo esperaba me acompañaba el doctor Telles, conversamos sobre los acontecimientos. Y al llegar el señor presidente tuvimos un diálogo de alrededor de 2 horas. Este diálogo fue respetuoso, en el cual siempre me comporté con el respeto que merece la investidura presidencial, y dialogamos sobre los 2 temas que yo había planteado en relación al ayuno. Que se aclarara públicamente que no había habido ningún encubrimiento en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y que se le dijera a los mexicanos lo que estaba diciendo en el extranjero, que la crisis económica que vivía el país era producto de un error mayúsculo de su administración. Entonces hubo un pacto. No, ¿un pacto por qué? El pacto de Tecamachalco, digamos. No le ponga usted esos
titulares porque no lo merece. Hubo un diálogo, Joaquín, y dialogar entre seres humanos me parece que es algo que está plenamente acreditado. Vamos a hacer un corte en zona abierta y regresamos con Carlos Salinas de Gortari y Joaquín López Dóriga en un momento. Regresamos a zona abierta con Carlos Salinas de Gortari y con Joaquín López Dóriga. Entre las llamadas que llegaron ayer, hay una que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento. Es esta. Oigan. Soy el señor Luis Ruiz, y lo que se ha publicado en los periódicos de su libro, usted dice que Zedillo lo traicionó. Mi pregunta es, ¿piensa usted vengarse de Zedillo cuando ya no sea presidente? Señor Ruiz, usted hace un planteamiento que es muy importante, pero como usted mismo lo menciona, está derivado de lo que los periódicos dicen. No cabe duda que en México tenemos medios de información muy objetivos, profesionales y de calidad internacional. Y otros, pues que no cumplen con el requisito indispensable. Entre ellos, estos que han venido publicando en estos días lo que suponían era anticipo del libro que yo he escrito y hoy entrego a los mexicanos, y hablan de este tema tan poco acertado en relación a lo que en el libro se dice. Le reitero, señor Ruiz, no hay ningún señalamiento en mi libro en el que yo afirme que el doctor Zedillo haya tenido una actitud de deslealtad respecto a mí en lo personal. De lo que yo hablo en el libro es que el doctor Zedillo llegó a la presidencia con una plataforma que era el liberalismo social, un programa para trabajar a favor de los que menos tienen mediante la organización popular, y después del error de diciembre y la crisis económica dejó de lado ese programa. Es así. Ahí en el libro se señala que hay una traición al ideario y al programa, y también a esos postulados que muchos sostuvimos para reformar el sistema desde adentro. Le agradezco, señor Ruiz, que usted me permita clarificar este punto, porque debe entenderse que, como lo mencioné hace un momento, no son cuestiones personales, sino son sobre temas sustantivos para el país. Perdóneme un momento que me interrumpa. Nada más me voy a despedir, señor Ruiz, por respeto al auditorio. Y por eso es que yo soy tan enfático en señalarlo así, señor Ruiz. Pero si usted o cualquiera de los que han llamado al programa, o cualquier otro mexicano, quisiera que tuviéramos un diálogo más intenso, precisamente el propósito de publicar este libro es darle una explicación a los mexicanos. Porque reiteradamente me habían dicho, explíquenos qué pasó. ¿Por qué si en 94 se decía que el país iba avanzando en medio de grandes problemas, que había la posibilidad de acceder entre los países industrializados, los que se llaman de primer mundo, y después mucha gente dijo, ¿qué pasó en 95? Perdimos todo. Por eso muchos se dicen engañados, señor Ruiz, y tienen razón. Fueron engañados a través de una campaña de desinformación que no reconoció que la crisis económica de 1995 obedeció a un error cometido por este gobierno. Y no se trata de fijar culpas de uno u otro, no, sino de comprender realmente qué pasó para que no se vuelva a repetir y el país pueda encontrar una senda de crecimiento y desarrollo. Pero usted no asume ninguna parte de la culpa en el problema de diciembre, es decir, todo fue el error de este gobierno, no había condiciones muy críticas como las había para la situación económica del país, pérdida de reservas, los tesobonos que eran deuda pública denominada en dólares, el déficit oculto en la banca de desarrollo, que era una gran cantidad de dinero, el déficit comercial y sobre todo una visión de la economía mexicana donde no había de dónde traer ese dinero, sino de los mismos inversionistas a los que se les estaba pidiendo. Cuando vieron el hueco dijeron, bueno, ahí nos vemos, que paguen otros, ¿no? Héctor, cuando se entrega la responsabilidad de un gobierno, sin lugar a dudas se hace con problemas e insuficiencias. Y quiero decirle que en este libro yo reconozco los problemas e insuficiencias que mi gobierno le heredó a la administración del presidente Zedillo. Lo hago abiertamente, con transparencia, para decir esto es lo que nos faltó. ¿No era inevitable la devaluación? Por supuesto que no. ¿Era evitable? Era evitable la crisis mayúscula que provocó una devaluación mal manejada. Pero permítame nada más terminar
lo del aspecto de lo que se heredó al nuevo gobierno. Hay todo un capítulo dedicado aquí, en el libro, a explicar a los mexicanos qué fue lo que mi gobierno heredó. Sí, problemas, y se reconoce el déficit en la cuenta corriente, que lo enfrentamos nosotros durante la mitad de todo mi gobierno, sin una crisis. El de los tesobonos, sí, era una deuda en dólares, pero una deuda en dólares que se sustituyó de la que estaba en CETES, no era deuda nueva. Sí, también la deuda de la banca de desarrollo, que no era oculta. Es una palabrita que se ha repetido tanto, que mire usted, ya hasta aquí nos sale casi como editorial. Perdón, Joaquín, nada más para terminar con... Nada más con el momentito, yo lo quería preguntar. Pero es que si no, no puedo explicar. Es que si no, no le puedo preguntar. Mire usted, es que usted dice, no se trata de fincar culpas, pero las finca. No se trata de algo personal, pero lo es sin duda. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque le estoy registrando el tono y porque usted tiene que ser de carne y hueso. Sí, claro que hay tono. No, emoción siempre habrá, Joaquín. Pero en este caso también hay responsabilidad. Sí, entonces estamos aquí los mexicanos atrapados entre dos versiones. Usted dice que la crisis fue de Ernesto Zedillo. Y Ernesto, el presidente Zedillo, ha dicho que la crisis se heredó de su gobierno. Pero nosotros somos los paganos de la crisis, mientras vemos esta discusión medio bizantina de quién es el responsable de la crisis del 94-95. Mire, Joaquín, lo que yo afirmo en el libro está documentado a partir de textos oficiales de instituciones mexicanas e instituciones internacionales, de los académicos más prestigiados en el ámbito internacional y dentro de México. Aquí está documentado cada uno de los aspectos que acreditan el error de diciembre en esta administración, pero no soy yo el único que lo dice. El libro lo terminé en agosto de este año. En el mes de septiembre, el secretario de Hacienda del gobierno, el doctor Zedillo, tuvo que acudir al Senado de la República para explicar la situación económica. Permítame mostrarle qué fue lo que dijo el secretario de Hacienda del doctor Zedillo. No sé si lo alcanza a ver. Ahora usted va a hacer publicidad a este periodo sin afirmación. Lo que a mí me interesa es que se vea lo que afirmó el secretario de Hacienda de este gobierno, que la crisis de 1995 efectivamente es responsabilidad de esta administración. Lo dijo en la tribuna del Senado de la República, está registrado en los documentos de la Cámara Alta. Así que no piensa que lo diga yo o que lo diga alguien más. Está basado en documentos que aquí se registran y en afirmaciones de funcionarios los más altos de esta administración. O sea, ¿usted quiere decir que con el Ernesto Zedillo ahora resulta que no hay nada personal? Joaquín, me parece que poner en esos términos no resulta positivo para el pueblo. Bueno, pero yo creo que resuelven sus problemas, pero sobre todo que no se repitan los errores, porque permítanme decirles, no hay blindaje financiero que resista un error como el de diciembre de 1994. Bueno, ese es su libro aquí en la parte. Y me voy a referir al destape, ¿dónde se refiere usted? ¿Dónde se refiere usted al destape? A la nación, pues, ¿cómo es un factor para encontrar ese párrafo en un periodo que tiene 1400? Voy a decir cómo eso, pero eso está en mayor rápida, ¿no? Yo leí en el Universal otra vez el capítulo que publica y habla del doctor Marañón. Entonces me fue el índice que está muy puntual aquí, donde dice Marañón, que es la única referencia que hay ahí, y me remite a la página 895, y dice: en el momento de la muerte decide que se llama la muerte de Donaldo, cuando nos enfrentábamos los apoyos para evitar que la crisis se saliera de control, un cercano colaborador me hizo ver tres cualidades del doctor Zedillo que resultaron oportunas para despejar el camino hacia la candidatura. Aprende rápido, me dijo. Supe la experiencia con su inteligencia y es un ser humano noble. Esa nueva persona me hizo ver también el principal defecto de Zedillo, dice usted. Tiene problemas con su origen, me dijo, y esto lo hace muy rencoroso. En aquel momento esto último no me pareció relevante, y luego viene la mención, la referencia que hace del doctor Gregorio Marañón y Tiberio, la historia de resentimiento. ¿Qué está en la nota de pie? ¿Qué es eso? Entonces, ¿sí es cierto esto? Este juicio, esta percepción, lo que hacen de Ernesto Zedillo que se publica en el 1895, pues yo les dejo a los lectores que lleguen a esa página, ¿cuál dijo que? 895, que lleguen a esa página para que ellos vean su criterio. Vamos a hacerlo.
dejemos de lado las cosas personales y concentrarnos en lo que es importante para la gente. Pero es que no se puede dejar de lado las personales, que no dejarse de lado. Yo no debería, pero la realidad es la realidad. Entonces esperemos y se deja. Vamos a hacer un corte en zona abierta y volvemos con Carlos Salinas de Gortari y Joaquín López Dóriga. Vamos a zona abierta con Carlos Salinas de Gortari y Joaquín López Dóriga. Tenemos esta pregunta del público, vamos a escucharla. Solo llamo para preguntarle a Salinas que nos diga quién mató realmente a Colosio. Llamo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y soy Carmelo Gutiérrez. Carmelo, cuando sucedió el homicidio de Gabriel Colosio, dentro de el dolor personal que para muchos de nosotros significó y la crisis nacional que ese hecho injusto provocó, inmediatamente pedí a un prestigiado jurista que se hiciera responsable de investigar quién había cometido ese terrible crimen. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Miguel Montes, se abocó a ello. Él llegó a las conclusiones que publicó el documento. Después, para profundizar las investigaciones, le pedí a una jurista de un prestigio intachable, la doctora Olga Islas de González de Mariscal, que continuara las investigaciones a fondo. Asimismo, invité a diversos y prestigiados abogados a que se sumaran a ello y a miembros destacados de la sociedad civil para que coadyuvaran en el proceso. La conclusión a que ambos llegaron fue que el adulto actuó solo. Sé que muy poca gente cree eso, pero esa es la conclusión que llegaron con una investigación objetiva. Después, durante 2 años, se filtró constantemente, desde la propia Procuraduría General de la República, una serie de hipótesis, de falsedades y fabricaciones, y se torturó a un individuo para que se declarara como segundo tirador y se les deshizo esa fabricación. Pero esas filtraciones y esas fabricaciones dejaron mucho de bueno en el área de la opinión. Por eso, con estas fabricaciones, en ese como en otros temas, si se tiene una opinión diferente a la que se fabricó en el ámbito de la opinión pública, nadie cree en ella. Por ejemplo, en estos programas que acostumbran a hacer encuestas cuando terminan las preguntas y respuestas, si hacen encuestas sobre lo que aquí hemos dicho, la mayoría de la gente no va a creer. ¿Cómo le van a creer si durante 6 años les han venido desinformando con versiones que no se pegan a la realidad? Por eso hay que explicar. Por eso es que Carmelo, yo me preocupé de trabajar intensamente durante 5 años para presentar esta obra a los mexicanos y que sean ustedes los que deciden. Quisiera pasar a algunas cosas de actualidad del movimiento político que queda después del 2 de julio y tenemos unas preguntas. Algunas que tienen preguntas sobre eso. 2 son estas que vamos a escuchar. Yo soy Rosa María Beltrán de Acapulco, Guerrero, y me interesaría saber usted, señor Salinas, ¿qué opina de que haya perdido su partido la presidencia de la República y esté a punto de desaparecer? Efectivamente, el 2 de julio, la mayoría de mexicanos decidió que la responsabilidad de la presidencia de la República recayera en el señor Vicente Fox. Con ello, más que darse una alternancia como sucede en países europeos o Estados Unidos y otras naciones que conocemos, aquí lo que ha sucedido es que los mexicanos decidieron el cambio de régimen y el fin del PRI como maquinaria electoral del gobierno. La pregunta que ustedes hacen es ¿por qué perdió el PRI? Esto lo tienen que contestar los propios priistas. Yo he escuchado algunas versiones. Dicen que eso obedece a que el PRI estuvo 71 años en el poder. Pero habría que ver si fue el mismo PRI que estuvo los 71 años. Pero déjenme hacer una reflexión, Rosa María. Hace 6 años, en la elección presidencial de 1994, el PRI tenía supuestamente 65 años en el poder y ganó la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y en la elección del 94, que muchos
Muchos han considerado como objetivo imparcial, pero voy a citar una opinión, la de Carlos Castillo Peraza, de respetable memoria, quien siendo presidente del PAN en ese año, calificó la elección de 94 como la menos imperial desde la de don Francisco Madero. 6 años después, en otra elección democrática, el PRI perdió la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y no ganó un escaño en la Asamblea del Distrito Federal. Así que creo que en una parte de la explicación está en que más que los 71 años del PRI de poder, son los últimos 6 años. Perdón, que cuando dice usted en 1994, dice usted, yo, Carlos Salinas, de la presidencia, las elecciones presidenciales, el Senado, la Cámara y la Asamblea. 6 años después, Ernesto Zedillo pierde la presidencia, la Asamblea y el gobierno del Distrito Federal. Mire, Joaquín, yo creo que los expresidentes de origen priista no tenemos nada que decir al PRI de lo que debe hacer, pero sí tenemos la obligación de rendirle un informe de qué hicimos como presidentes frente a la oportunidad que el PRI nos dio para alcanzar esa responsabilidad. Yo le doy esa explicación al PRI en este libro de lo que hice durante mi presidencia. Me parece que el doctor Zedillo también tendrá que explicar al PRI cómo llegó a esta derrota histórica el 2 de julio. Estamos terminando el programa. Yo quisiera hacer una pregunta personal, porque todos los que se han planteado aquí estamos recogiendo algunas preguntas que están en el aire, y yo quisiera hacerle a usted una pregunta que es estrictamente personal, porque es de mi preocupación personal. Este libro, los viajes que usted ha hecho, su continuo cercanía, lo que es vivir con México, indican que está usted en el proyecto de regresar, de instalarse en México. Y mi pregunta, mi preocupación personal, porque estoy un poco harto de las discordias públicas de los personajes que gobiernan este país, es si usted piensa este regreso, digamos, el plan de revancha al conde de Montecristo, o el plan de cierta unidad a San Francisco de Asís. Se lo puso fácil, ¿no? Entre el plan de Montecristo y San Francisco de Asís. Las revanchas son además a los que las promueven, y además el ámbito de los aspectos del país sería muy dañado para la nación. Por eso, mi propósito de presentar este libro será un capítulo. Será un capítulo, y también he dicho que me propongo y ratifico mi decisión de tirar de la trinchera política. Pero cuando yo a Francisco de Asís, lo que estoy implicando es si tiene usted una disculpa que pedirle al pueblo de México. Héctor, a quien tengo que pedir una disculpa es a mis hijos, porque con todo lo que he en estos años, su circunstancia ha sido muy difícil. A los mexicanos, lo que les tengo que dar es una explicación, y por eso me vengo a México. Esa explicación traté de dar en años anteriores, pero ahora, con este libro documentado, producto de un trabajo intenso de 5 años, procuro darles la explicación que ellos me han exigido. Ahora déjenme decirlo. Yo les doy una disculpa tal vez de aquellos que tanto me elogiaron cuando estaba en el gobierno y se esperaban que yo terminara para tener un comportamiento más desfavorable. Pero eso queda en terreno personal y ahí se tendrá que resolver. Yo no creo que usted se retire de la política. Usted es un animal político. La definición de Aristóteles, por supuesto, no consigo otra vez. Es un libro, pero es un acto político, ¿no? No crea usted. Me retiro de la política. de la trinchera política. Pero yo voy a permanecer en el debate de las ideas, en el de la reflexión, de la política. Pues eso es parte de la política en un sentido amplio, como debe entenderse, concebir qué sucede, cómo avanzar, pero con un horizonte de las siguientes generaciones, porque este mundo está cambiando tanto, tan rápido, que hay que intercambiar ideas, hay que estar dispuesto a aprender y pues incluso ahora trasladamos en el terreno precisamente de la reflexión que se perdió, es que no debe dejar fuera Fox. Se ha dicho que el candidato de Carlos Salinas era Vicente Fox, pero la bastante por supuesto para nosotros. Esa es otra de las fabricaciones que se hicieron en las meses recientes, y que esta, como muchos otros, se hacían evolucionando individuos para obligarnos
a desnudarse públicamente. No, es un viejo truco, pero no lo dijo aquí. El pueblo de México decidió que Vicente Fox sea el próximo presidente de la República. Todos, y yo en lo personal, con la responsabilidad, hablamos de su acuerdo a que Vicente Fox tenga el éxito y la responsabilidad que le confiere la ley. Porque si a Vicente Fox como presidente de la República le va bien, a México le va bien. Necesitamos que el país le vaya bien. Así que queremos sí que Vicente Fox le vaya bien por la gran responsabilidad que le toca a favor del país. Muchas gracias por venir a estar aquí en Ciudad Abierta, por presentar